Bueno, súper inspiradora. Muchas gracias por tu tiempo y disponibilidad. Mientras los estudiantes elaboran tus preguntas en el chat o se piden a preguntar, yo voy a empezar, ¿dale? Algo que se percibe en los proyectos de ustedes, no sé si está de acuerdo, es que de cierto modo la exuberancia de los materiales se pone en un segundo plan de importancia si comparado con los temas propiamente espaciales, relacionales y la luz en sí misma. ¿Hace sentido para ti? Y si lo hace, ¿a qué se debe? ¿Cómo lo defines? Sí, digamos, hace sentido. Digamos, nosotros creemos en que la arquitectura, lo más importante de la arquitectura es la experiencia y no la estética. Y combinado con otro criterio que es el que hay otros criterios, porque por un lado, cuando llegamos a Perú, nos dimos cuenta de que teníamos que inventar una nueva manera de hacer arquitectura, inventarnos nosotros, ¿no? Una nueva manera de hacer arquitectura. No quiere decir que hayamos inventado nosotros, por favor. En relación a una condición muy específica que es la precariedad. Que es común a Latinoamérica, pero bueno, Claro. no quiero hablar por los otros países, hablo solo de Perú, y es que la condición de precariedad implican una serie de estrategias para que el edificio perdure en el tiempo. Y cuando digo perdure en el tiempo, no quiere decir que no sea modificado, sino que, que sea que mantenga su sentido, que no tiene nada que ver con que haya añadiduras, que sea habitado, que sea modificado para ser habitado. Y entonces para eso, por ejemplo, hay varias estrategias. Hay una estrategia, la estrategia de que la estructura tiene que coincidir con el espacio y el espacio con la estructura. Solo así, es decir, que si el espacio está delimitado por la estructura en un país sísmico, estás seguro de que ese espacio va a perdurar y ese espacio va a ser el factor de durabilidad y no la tecnología. La tecnología cambia todo el tiempo, pero si el espacio es lo más importante porque está definido por la estructura, es una condición digamos, de pertinencia y permanencia del edificio. Porque sabemos todos que en cualquier país sísmico, el ingeniero es el único que le hacen caso, ¿no? No al arquitecto. Entonces, si modificar algo implica modificar la estructura, nadie se va a atrever. Y luego está el material, y el material viene con una escasez en realidad y una voluntad de tomar esa escasez como una, como una ventaja y no como un inconveniente. Igual que, por ejemplo, digamos, tomar la imperfección como una ventaja. Y la escasez reside en ¿qué? En un país que no es industrializado, podemos conseguir todo, pero importado. Y entonces nos autolimitamos a no importar las cosas, ¿de acuerdo? A no usar Hunter Douglas o lo que sea, sino a usar los materiales que se producen en el lugar y que la gente sabe construir, ¿ya? Y por eso no necesariamente los materiales son tradicionales y ancestrales, sino son los que la gente sabe producir hoy y existen en ese lugar.
por ejemplo, y yendo más allá también de preconcepciones de sostenibilidad, como que, por ejemplo, un edificio en madera es más sostenible que un edificio en concreto, ¿no? En el Perú no es más sostenible. En el Perú lo que pasa es que si tú construyes en madera, incluso pisos en madera, lo que estás haciendo es depredando a la Amazonía, porque no hay producción responsable de madera. Y entonces te queda o la importas de Centroamérica o de Chile o no usas madera, ¿no? Mientras que el concreto, el silicio, la arena, la piedra, todo existe en el desierto y hay plantas en el desierto. Entonces, incluso la huella de carbono, el transporte de ese material es mínima. Y entonces jugamos también con esas otras consideraciones que muchas veces no necesariamente coinciden con las ideas recibidas de lo que es sostenible o lo que no es. Otra cosa, por ejemplo, que nos parece importante es que en estos climas, que no son extremos, tenemos el deber moral, y esa es una gran batalla que hacemos, de no poner aire acondicionado, ¿no? Y con ello ayudamos, digamos, a bajar el consumo energético, que es uno de los grandes problemas también de hoy. Entonces, y es por un simple hecho de que un edificio bien orientado, bien ventilado, en este clima, es suficiente para generar confort, ¿no? Esto, por supuesto, implica un esfuerzo enorme porque estamos como sociedad, estamos tan dominados digamos, por el modo de pensar occidental, que pensamos que todas esas cosas son necesarias y el aire acondicionado se vuelve incluso un símbolo de estatus, etcétera. Entonces, para convencer de no hacer esas cosas, de hacer menos, es una lucha constante. No siempre vencemos, no siempre lo logramos, pero sí es una lucha constante que hacemos, ¿no? Perfecto, perfecto. Estas dos políticas de evitar importar y evitar el aire acondicionado me parecen perfectas, ¿no? Pero incluso esta intención de hacerlo como lo dice, para que el edificio permanezca y que resista sismo, que esté ahí y todo más, creo que al hacerlo, y ahora quizá una provocación, te ponen primero a un reto de hacerlo de esta modo, pero también se acercan de algún modo a la trampa de la funcionalización excesiva de los espacios, ¿no? O sea, el riesgo de que por el programa o que por un apuntamiento muy direccionado a un uso específico, si el programa se queda obsoleto, el espacio corre el riesgo de quedarlo también. ¿Cómo lidan con esto? Con el riesgo de la funcionalización excesiva que no permita una transformación interior de estas funciones. No, justamente ese es uno de los puntos claves también. Es decir, que evitamos la funcionalización excesiva, proponiendo espacios que tengan una vocación de uso, pero no un uso con etiqueta, ¿no? Por ejemplo, incluso en proyectos muy restrictivos, como por ejemplo el último que he mostrado, ¿no? En el Sí. último que he mostrado había un programa excesivamente funcionalista, había que hacer espacios, digamos, auditorios escalonados, etcétera. Ahí del cual no podíamos escapar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un edificio en donde los espacios intermedios entre estos espacios hiperfuncionalizados fuesen los que permitiesen cualquier otra adaptación. Y entonces estos espacios intermedios se vuelven más importantes que los espacios funcionales, ¿no?
Y ahí sí, que tampoco hay etiquetas, modulamos esos espacios de distintas escalas, distintas dimensiones, para que, lógicamente, cada acción o cada habitación del lugar pudiese ocurrir, ¿no? Según la característica del espacio, Sí. ¿no? Y eso creo que es muy importante en considerar también, ¿no? Evitar la excesiva funcionalización, ¿no? Perfeito, perfeito. Vamos ver, os estudantes, alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém da plateia, entre aspas, aí, quer abrir a câmera e fazer uma pergunta a Jean-Pierre? Sérgio? Hola. Sérgio, vai. Ah, Lucia. Lucia, Sim. eu entro ¿Qué na tal? sequência. Bueno, es como una pregunta, sí, una reflexión, una pregunta. Todo lo que planteabas, en realidad, esa mirada como muy honesta de la arquitectura, es muy característica del sur, ¿no? Entender el problema como lo local, como un problema que tiene que ver con algo que atraviesa mucho más que el desafío espacial, sino que tiene que ver con lo productivo, tiene que ver con el clima, tiene que ver con la geografía, ¿no? Y que se para ahí para intentar evitar mantenimientos, pero también evitar que sea la solución, digamos, y no nuevos problemas, y que usualmente la gente idealiza a Latinoamérica, o a Latinoamérica no, al tercer mundo, ¿no? Como algo que es más fácil no ser high-tech y ser honesto en el tercer mundo, porque estos son los recursos que tenemos, con esto nos tenemos que manejar, y mucho más cuando algunos climas hicieron que la evolución tecnológica, y obviamente la pobre revolución industrial, la importación, todo lo que planteabas, ¿no? Nos llevan a movernos en esos lugares. Y cuando digo movernos, Uruguay, que es de donde vengo yo, es como un recorte a Latinoamérica que tiene otro clima, otros problemas, y nos cuesta mucho llegar a esa honestidad. Pero me pregunto si no es el rol del arquitecto en sí mismo. ¿Me explico? Si no debería ser esta la manera de encarar todo. Porque viste que está como, realmente es algo que es más fácil cuando creces en Latinoamérica, mirar el mundo desde este lugar y tratar de llevarlo ahí, pero si pensamos en algunos ejemplos de arquitectos vamos a decir, del primer mundo, o de ese occidente tan poderoso y más frío, que cuando llega el momento de intentar hacer una arquitectura más apropiada y mucho más honesta y efectiva, y donde la belleza se encuentra en otros lugares, ¿no? En ese de la coincidencia de la estructura con el espacio, en la cadena productiva, ¿no? Creo que también hay un esfuerzo enorme por buscar eso. Entonces, lo que me parece más mágico de la charla y de todo lo que mostrás es que es esencialmente arquitectónico, es esencialmente lo que vinimos a hacer acá. Y entonces la pregunta creo que es si te parece que es algo que nos caracteriza a los latinoamericanos, es algo que en realidad atraviesa la arquitectura. Sí, Lucía, mira, yo creo todo, o sea, todo lo que has dicho, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, además, una cosa que dijiste que me parece esencial, es esencial, digamos, lo voy a explicar por qué. Hay una cosa que es que el primer mundo nos ve a nosotros como algo exótico, ¿no? Y nosotros no la creemos, además, porque tenemos esa dependencia cultural de la cual nos es muy difícil sacárnosla, ¿ya? Y entonces, el hecho de que, porque me lo han dicho muchas veces y seguro a muchos otros, de que, claro, es más fácil hacer arquitectura en Latinoamérica y por eso es que los edificios son
tan sugestivos y tal, es que no. Es que, o sea, nosotros lo hemos vivido en nuestra propia piel, trabajando 16 años en París primero y luego 16 años en Perú. Y no es más fácil, en absoluto. Son otras condiciones y otros retos, ¿no? Y lo que pasa es que es una cuestión de que si nos llegamos a sacar un poquito esta dependencia cultural de encima, nos damos cuenta que tenemos algo en común todos que nace de esta precariedad. ¿Ya? De esta precariedad de todo, precariedad política, precariedad económica, precariedad del encargo. El encargo, te encargan un edificio y no sabes si dentro de 6 meses el cliente es el mismo o si no hay una hiperinflación o si alguna vez se construirá o no, pero tienes que creer que sí se va a construir, etcétera, etcétera. Precariedad de que de repente escoges un material y a los 8 meses ya no existe. Miles, ¿no? Y uno está constantemente tratando de encontrar estrategias para lidiar con esta precariedad. Y eso hace que de alguna manera, a diferencia del primer mundo, los problemas son oportunidades. Oportunidades para experimentar. Mientras que en el primer mundo los problemas son cosas a resolver por medio de la técnica. Creo que eso es esencial. Es decir, en el primer mundo hay problemas que se resuelven con una tecnología. Punto, ¿no? Y entonces el trabajo del arquitecto es prever absolutamente todo en planos para luego ser ejecutado por otra gente, por máquinas o por lo que sea, un sistema industrializado que no admite imperfecciones. Y entonces los planos tienen que ser perfectos. Nosotros tenemos la gran ventaja de poder todavía ser imperfectos. Y por lo tanto, que las oportunidades que salen de los problemas puedan ser desarrolladas durante un periodo más mayor, que incluye la obra, para dar esa coherencia al todo y finalmente esa honestidad de la cual tú hablas, ¿no? Pero, digamos, como lo dije anteriormente, nos topamos, si bien tenemos un clima más benigno, etcétera, nos topamos con todos los problemas de dependencia cultural, para los cuales el clima no es algo ventajoso, sino es algo que no existe y que estamos pensando como en Florida, en Estados Unidos, donde a la gente le gusta estar con ¿cómo se dice? Con chompa, le decimos nosotros, con pullover, en verano, porque el aire acondicionado está a forro, y en invierno están con polera, ¿no? Entonces, el problema del primer mundo es que ha confiado tanto en la tecnología para resolver sus problemas que se ha desconectado la solución, se ha desconectado del problema completamente. Y entonces el edificio no responde ya a nada más que a ese problema que se resuelve con tecnología. Entonces tenemos edificios multicapas que no tienen relación con el territorio ni con el paisaje, que no incluyen el exterior dentro de la interioridad del edificio, y que, digamos, dan prioridad entonces, que es lo único que le queda, al material. La materialidad es lo único que queda, entonces son las pieles y el cobre y no sé qué y el titanio y todo eso se vuelve la razón de ser de la arquitectura, lo cual para mí no es lo más lejos de lo que se necesitaría, ¿no? Y creo que es un problema
y una oportunidad cultural que tenemos todos los latinoamericanos, por decir un nombre, pero todos los que vivimos en climas benignos, ¿no? Y en sociedades todavía no totalmente estructuradas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en América, yo considero que los norteamericanos no entienden su paisaje, porque es igual que el nuestro, es igual de potente que el nuestro, pero se han desviado, y la prueba es que la arquitectura que se hace en Estados Unidos y en Canadá es mucho menos buena que la que se hace en cualquiera de nuestros países, y se hace con 100 veces más dinero, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a entender que nuestros supuestos defectos son en realidad nuestras ventajas. Perfeito. Bueno, agora uma pergunta do professor Sérgio. Jean-Pierre, parabéns pela apresentação e também pelos seus projetos. Em seus projetos, observamos que você preza pelo respeito às características dos terrenos, aos recursos disponíveis e à cultura local no desenvolvimento de suas soluções arquitetônicas. Você atua em 2 países com particularidades distintas, a França e o Peru. Em seus projetos, nota-se que habilmente incorpora processos manuais e imprecisos, valorizando a mão de obra local, em especial no Peru. Jean-Pierre, quais aspectos você destacaria como semelhantes ou divergentes no processo de desenvolvimento de projetos para a França e para o Peru? E como é ser um arquiteto local nos 2 países? Buena pregunta. ¿Se comprendeste? Sí. Sí, sí, sí. A ver, creo que tengo que explicarlo con ejemplos. Aparte del hecho que ya expliqué que digamos, hay una condición muy importante en los países desarrollados, que se llaman desarrollados, es esta persecución de la perfección, ¿no? Que creo que que engloba muchas cosas, que va con la industrialización, que va con los procesos en los cuales se diseña y se construye en estos países. Por supuesto, en estos países como Francia, darse el lujo de emplear mano de obra para hacer cosas artesanales está fuera está fuera de toda economía, ¿no? Hacer como en Perú, en Francia, es lo más ilógico del mundo, y ahí es menos evidente, como decir que construir, como se construye en Francia, construir en Perú es una locura. Sin embargo, si tú lo dices a un peruano, y con esto hablo de Latinoamérica en general, no va a estar tan convencido de eso, ¿no? Va a decir, no, pero si tenemos la tecnología para traer estos materiales, y etcétera. Entonces, de lo que se trata es de encontrar dónde están esas brechas. Y por supuesto, hay mucho menos brechas en un país más estructurado como un país europeo que en un país menos estructurado como es el Perú. Nosotros, por ejemplo, ya citando un ejemplo en Francia, en Francia, como en Europa y en Estados Unidos y en Japón, la construcción, la diferencia es que la construcción
ya no es algo que depende del arquitecto y casi tampoco del constructor. Depende de la industria, del ensamblaje de materiales, ¿ya? Que está regulado por seguros, ¿no? ¿Cómo se dice seguros? Insurance, ¿no? Seguros, que están pensados para la industria de la construcción. Y entonces cualquier cosa que se salga de la industria de la construcción es un atentado contra la perfección, es un atentado contra el buen construir y es un atentado entonces contra la arquitectura misma. Por lo tanto, la libertad que uno puede tener en un país como Francia es mucho menor, ¿no?, que la que podemos tener en nuestros países. Y ahí es donde yo digo que menos mal que estamos en Latinoamérica, ¿no? Y no en Francia. Y en Francia hemos tratado también conscientemente de introducir, digamos, en ese momento no era tan consciente, pero sí tratamos de introducir momentos de imperfección, pero nos costó caro, ¿no? Por ejemplo, en el museo que hicimos en Le Havre, en el puerto del Canal de la Mancha, puerto de París, es un edificio existente hecho por Jean Prouvé, todo de vidrio, y decidimos conservar, a la hora que se transforma de una casa de la cultura a museo, conservar la variabilidad de la luz, porque albergaba cuadros impresionistas, y los impresionistas fueron los primeros pintores en salir con el caballete al campo a dibujar, y además en Normandía, y que pintaron con la variabilidad de la luz. Y nosotros quisimos reproducir eso en el museo, y terminamos con juicios, porque la ley está hecha para que haya una luz constante, una temperatura constante, todo reglamentado, ¿no? Entonces, no por nada estamos en Perú y no en Francia, ¿no? Pero tratamos digamos, el trabajo en estos países es mucho más duro en los países desarrollados. Porque el margen de innovación arquitectónica verdadera, no innovación material producto de la industria de la construcción, es mucho más difícil, ¿no? Y son estrategias completamente distintas. En un país desarrollado, uno tiene que terminar absolutamente todo el edificio en los planos de ejecución. Porque sabe que si no está todo, no solamente va a salir más caro y uno va a terminar con un juicio encima, sino que el edificio va a ser mal construido y que uno no tiene ningún control, porque el constructor está ahí para ganar dinero, no para hacerlo bien. Mientras que en nuestros países todavía, no digo que todos sean así, pero todavía, si uno sabe escoger, hay constructores que están pensando en hacerlo bien, por sobre ganar la máxima cantidad de dinero posible. Y entonces hay que encontrarlos, pero hay, ¿no? Entonces son esto nos permite en nuestros países dejar un cierto grado de indefinición para seguir el proceso creativo y el proceso de carga de sentido del edificio durante la época de la construcción. Esos creo que son esos dos mundos tan distintos que tenemos, pero el problema es que en general los arquitectos latinoamericanos no nos damos cuenta de esas ventajas. Y por eso creo yo que nuestra ventaja, y hablo de Sandra y yo, fue ser locales en un país como Francia y ser locales en un país como Perú. Porque nos damos cuenta de que todo lo que los arquitectos peruanos desean es indeseable en nuestro país.
y lo que no desean es lo que hay que hacer. O sea, el concreto es donde todo el concreto está deformado, etcétera, eso no lo podría jamás hacer Tadao Ando. Jamás, porque costaría tan caro hacer ese concreto que entonces tiene que hacer el concreto que hace en Japón, que es perfecto, ¿no? O digamos, perfecto entre comillas. Y nosotros estamos concentrados en tratar de hacer ese concreto que nunca nos va a salir así y que por lo tanto será algo intermedio, medio mal hecho, como que no pudiste, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que nosotros sí podemos hacer concretos que Tadao Ando no puede hacer, ¿no? Pero convencer eso al cliente, convencer eso a cualquier persona, es súper difícil. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros, es romper estos estigmas culturales que tenemos de país dependiente, ¿no? Y comenzar a valorar lo nuestro. Perfeito. Obrigado. ¿Puedo comentar algo sobre lo que decías recién, Jean-Pierre? Me estoy imponiendo a alguien que iba a hacer una pregunta, pero no, en lo que me respondiste a mí, lo que le respondiste recién a Sergio, veía como dos cosas. Una, por un lado, ese mitad de camino que hay entre esa condescendencia, voy a llamarle del mundo occidental, del buen salvaje, ¿no? De Rousseau, esa mirada que justo nombraste a Aravena también, que creo que colabora con esa condescendencia, desde mi punto de vista. Y por otro lado, nosotros no romantizar la pobreza en el sentido de el problema es una oportunidad, pero si tuviéramos derechos laborales quizás estaríamos mejor y sería imposible tener esa, ¿no? Esa mano de obra maravillosa que hay. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que sí me parece buenísimo lo que decís es la situación del proceso, ¿no? La diferencia que hay entre Inglaterra, cuando la norma no te permite levantar un muro de ladrillos en altura, entonces todos los paneles tienen que venir prearmados, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura, y la dificultad que te puede suceder en Latinoamérica, ¿no? O no tiene que ver con el país, ¿no? Pero en el que tenés que ir a ver qué ladrillo se fabrica en la zona que estás, porque no se puede transportar, y cuando llegás el ladrillo no tiene ni el mismo color, ni mide lo que debería medir un ladrillo, y se parte. Entonces, finalmente no puede ser de ladrillo, sino que tenés que volcar cascote en una especie de mortero, ¿no? Lo cual implica que nosotros sí precisamos planos, y los planos son un organismo vivo que avanza todo el tiempo la obra. Entonces, que lo más relevante para nosotros es el proceso. Y eso es lo que permite que aparezca esto, ¿no? Que no hay una desconexión. Y el proceso muchas veces implica que la obra se para y que formás parte de cómo reengancharla, ¿no? Eso que ¿dónde están los arquitectos? Si lo maneja la aseguradora, la industria y el proceso, bueno, es algo que creo que nos posiciona muy bien frente a las dificultades que van a venir, digamos, para el planeta, por así decirlo, esa habilidad todavía de poder participar en los procesos. Y por otro lado, una lucha que Europa hoy tiene tratando de pelear contra su propia persecución de la perfección que vos decías, en la que ellos mismos critican esa búsqueda de lo bello como lo liso, lo perfecto, ¿no? Como una obra de arte de Jeff Koons, que para nosotros nunca estuvo ahí, ¿no? Entonces que también creo que nos posiciona mejor frente a lo que viene. Bueno, me voy a callar porque así hacen más preguntas. Gracias, No, pero sí Lucía. es cierto que ese proceso.
Graças. Daniel Linardi tem uma pergunta. Daniel, vê se você consegue aí abrir o seu microfone, senão eu posso fazer. Olá. Gostaria de parabenizar o trabalho em Peru em condições naturales. Gostaria, eu vi que vosotros trabalham com mezclas entre o paisaje e la construcción de las habitaciones, de los espacios, muitas vezes de los espacios sagrados. Gostaria de perguntar, porque en la actualidad esto hay en muchos lugares, en muchos sitios, uma certa visão preconcebida de dualidade entre o homem e a natureza, entre o homem e a ecologia, e tendem a separar, tendem a pensar que os indígenas são ecológicos simplesmente por serem ecológicos, e eu penso o seguinte: há alguma, e há muito essa questão da escala humana em las cidades, pero no mucho, e há muita esta escala natural em la natureza. Mi pergunta é: há algum mixto em el Perú de la escala de los entes de razón, de las divindades, que são mistos de escalas humanas com naturales? Há algum misto em la cultura peruana, de misto entre a escala humana e a natureza, para formar estes mistos de homem e natureza, que não sou muito bem ecologia, pero são a relação natural entre homem e natureza, pero sobrenatural também, porque nem tudo se resume a relações naturais, pero em la cultura indígena há muito essa relação sagrada com a natureza e com a divindade que está em la natureza. Há alguma relação com isto? Sí, a ver, voy a tratar de contestar, porque eso lo hemos venido trabajando más también en la academia nosotros. Y es que, para empezar, en Perú sí existe, si esto puede ser parte de la respuesta, sí existen comunidades que están alejadas de los centros urbanos más grandes, que conservan una manera de entender el territorio que viene de lo prehispánico, ¿ya? Lógicamente, con un cierto grado digamos, de sincretismo con la religión cristiana, etcétera, pero que mantienen esta idea del territorio. Por ejemplo, la más grande diferencia entre la visión occidental y la visión de los Andes es que la visión occidental parte de un binomio, ¿no? Hombre-naturaleza como entes separados, y luego las deidades como algo superior que controla tanto a la naturaleza como al ser humano, pero que le da poder al ser humano para controlar luego la naturaleza, ¿no? Hay una escala. En las culturas prehispánicas, lo que pasaba es que los tres seres que eran deidades, seres humanos y naturaleza, que además eran todos seres vivos inmanentes, eran imperfectos. Mientras que nosotros en la cultura occidental, Dios es perfecto,
en la cultura prehispánica ninguno de los tres seres es perfecto, por lo cual hay una relación de crianza, no sé si crianza es de cuidado, ¿no? Yo crío un niño, no es niño, sino yo crío un niño, no sé cómo se dice crianza en portugués, pero... Crianza. Crianza, bueno. El hecho de que el ser humano tenga que criar a la deidad para que la deidad sobreviva, y que tenga que criar a la naturaleza para que la naturaleza sobreviva y que la naturaleza lo críe a él como la deidad, eso cambia todo y entonces genera una aproximación muy distinta al territorio y a la ecología, ¿no? El territorio peruano, en especial, porque fue una de las cunas además de la agricultura, de los 6 centros de agricultura en el mundo, de origen de la agricultura, hizo que durante milenios se trabajase el territorio. Y hoy día el territorio está todo construido, o sea, exagero, pero es un paisaje, el paisaje de los Andes centrales es un paisaje construido, en donde la intervención humana, a diferencia de lo que pasa hoy día, la intervención humana aumentó la biodiversidad existente. Y eso es fundamental. Nosotros hemos perdido la habilidad de intervenir en la naturaleza aumentando la biodiversidad. Ahora solo sabemos intervenir en la naturaleza disminuyendo la biodiversidad. Por ejemplo, en la Amazonía, que es un territorio que compartimos, los únicos que saben producir sin talar árboles son los indígenas. Y esto tampoco los convierte en seres inmaculados, porque ellos también, no es que no toquen a la naturaleza. Los nómades van yendo de un lugar a otro en la Amazonía porque usan los recursos y abandonan lugares que ya están talados, etcétera, y que nuestra visión occidental los confina a un solo lugar para que no estén depredando la ecología, cuando en realidad no le están depredando, sino están manteniendo un sistema ecológico de una manera que nosotros no lo entendemos. O sea, cuando los españoles llegan a Perú, por ejemplo, o a México, y ven esta suerte de campos abandonados, que hoy llamamos agroforestería, ¿no? En donde había un poquito de plantas de cada cosa y que todo parecía desordenado, erradican eso y comienzan en el monocultivo europeo, ¿no? Y hoy en día estamos valorando la agroforestería como el único método de evitar las plagas y no usar pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, para resumir, o sea, hay una sabiduría latente, y yo creo que latente en todos nuestros países. Tenemos que saber verla, pero no verla con una mirada nostálgica. No tratando de encontrar ese buen salvaje, sino tratando de, primero que nada, por un lado, empoderar a esa gente para que sea la que aporte y no simplemente sacarle los conocimientos. Y por otro lado, transformar esas sabidurías en clave contemporánea. O sea, cómo podemos construir el futuro con esos conocimientos. No que el futuro tiene que ser, o para visualizar el futuro tenemos que ir para atrás. Eso creo que es un retroceso. No sé si eso contesta la pregunta, pero la pregunta era bien difícil, así que eso es un poco lo que puedo decir. Buenísimo, Jean-Pierre. Tenemos una otra pregunta aquí en el chat de Enrique, que no está logrando abrir su micrófono. Lo voy a leer. Hola, Jean-Pierre.
muy interesante la presentación del día. La pregunta es la siguiente: ¿qué principales diferencias en el diseño arquitectónico estructural marcan la arquitectura del Perú y de los países que están sujetos al sismo, a diferencia del resto del país de la región que no tienen sismo? Saludos de un peruano en Belo Horizonte. Enrique es nuestro estudiante de un convenio de doble titulación con la Universidad Científica del Sur en Lima. Ujú. Perfecto. Bueno, aparte del hecho que decía que creo que en los países sísmicos el ingeniero es el máximo representante del acto constructivo y no el arquitecto. Bueno, son condiciones, digamos, distintas. Es decir, para empezar, depende del país sísmico, ¿no? En Japón tiene una aproximación ante el sismo completamente distinta a la de Perú o la de México, que están copiados de California y de otros códigos, porque en Japón la estructura antisísmica está basada en la flexibilidad, mientras que en Latinoamérica está basada en la rigidez de las estructuras. Es decir, que el edificio no se mueva durante el sismo. Y para eso hay que arrastrarlo, las estructuras son más importantes. No podemos construir un edificio con una sola columna. O sea, la obra paulista es imposible, o sea, es como parte de un sueño para nosotros, ¿no? Pero nuevamente, no es para que, son especificidades y creo que eso es lo lindo que tienen estas partes que constituyen el sur global. Es decir, yo admiro la obra paulista, pero no por ello trato de hacerla en el Perú, porque la haríamos mal, ¿no? Entonces tenemos que, cada situación local tiene sus especificidades en donde hay que tratar de encontrar las razones, ¿no? Por ejemplo, hay dos edificios que he mostrado que están directamente ligados a problemas sísmicos. El último que mostré, que es el edificio de Piura, en la reglamentación peruana, por ejemplo, todos los edificios educativos y de salud son considerados edificios esenciales y entonces tienen otro tratamiento de diseño estructural. Generalmente el diseño estructural de cualquier edificio hace que el edificio con un sismo de 9 grados no se caiga, idealmente, muchos se caen igual, pero que no se caiga, pero resulta dañado irreversiblemente, es decir, que no se cae, la gente no muere, evacúan la gente, pero el edificio hay que demolerlo. En el caso de edificios educacionales y de salud, con un sismo de 9 no le tiene que pasar nada, porque esos edificios van a servir de refugio para esa gente que es delocalizada, ¿no? Entonces, eso es interesantísimo porque podemos, porque eso dio la razón de ser del edificio pensado como conjunto de pequeños edificios independientes que tenían formas regulares y que por lo tanto pasaban la reglamentación sísmica. Si eso lo hubiésemos ideado como un solo edificio, hubiese sido imposible porque no pasaba la reglamentación. Entonces, hay inteligencias que son distintas y que esa inteligencia, trasladarla a un país que no tiene sismos, no sirve para nada, y al revés, ¿no? La inteligencia de hacer un edificio con una sola columna no tiene sentido en un país sísmico, ¿no? Y no es mejor ni peor, son justamente la riqueza de las realidades distintas, ¿no? Genial.
Pessoal, vamos se aproximando do horário de fim aqui. Mais alguém tem alguma pergunta na plateia que queira fazer? Aparentemente não. Bueno, Jean-Pierre, entonces creo que yo voy a hacer una preguntita sencilla para encerrarmos. Y es sobre el proyecto de Montreuil, el primero que nos mostraste. El tratamiento externo del edificio se acuerda un poco las edificaciones de Cusco y Ollantaytambo, con sus camadas de construcción precolombina, después colonial y moderna. ¿Esto fue intencional o una casualidad o algo que estaba al fondo de la mente que de repente se aflora desde las ancestralidades peruanas? ¿Qué te parece? No fue intencional. No fue intencional. Porque, digamos, en nuestro proceso, porque ya que Lucía hablaba de los procesos, ¿no?, que son tan importantes, en nuestro proceso, ya entre nosotros, entre Sandra y yo, trabajando, nunca partimos de precedentes. Llegamos a los precedentes después, ¿no?, a los referentes, ¿no?, nosotros lo que hacemos es discutimos mucho entre nosotros hasta que llegamos sin tocar el lápiz ni la maqueta a un acuerdo verbal, ¿no? En donde la idea concuerda con esta producción de sentido que queremos dar. Y luego uno hace una maqueta, el otro hace sketch y vamos cotejando en cuanto a cuánto se acerca el dibujo o la maqueta a la idea o cuánto el dibujo o la maqueta cuestiona la idea y la puede mejorar, ¿no? Entonces, en ese proceso, una vez que cuaja la idea, comenzamos a buscar en nuestros cuadernos de viaje, que siempre dibujamos, de dónde ha salido esa idea, pero es posterior. Nos gusta que esa idea no sea el punto de partida, sino un punto intermedio, ¿no? Y en este caso podría decirte que sí puede ser lo de esta idea del Cusco, pero podría ser que no. También podría decirte que como era un edificio, digamos, un plan urbano de Sisa también hace zócalos, no del mismo tipo, pero sí también trabajado con zócalos. Entonces hay como muchas influencias, ¿no? Y creo que lo bonito que podemos tener en nuestra práctica es que es muy latinoamericano también. Es una suerte de hibridación de cosas, ¿no? O sea, nuestros edificios pueden ser vistos o analizados bajo el lente corbusiano, pero también bajo un lente local y también porque son todas cosas que convergen y creo que la ventaja que tenemos nosotros, latinoamericanos, quizás, y peruanos también, sobre todo, es que el peso de la historia, a pesar de que, por ejemplo, los peruanos tenemos mucha historia, esa historia nunca fue escrita. Entonces, no es historia. La historia, los elementos que nos preceden son interpretados. Y entonces la historia no es un peso, sino es un marco dentro del cual nosotros nos podemos mover libremente, que no es el caso de Europa, donde la historia sí es un peso enorme, ¿no? Es decir, la responsabilidad de añadir una piecita a una historia mucho más compleja, y eso eso nosotros no lo tenemos. Y en general en Latinoamérica yo creo que tampoco, porque creo que tampoco lo tienen los mexicanos, que también tienen un pasado enorme y potente, pero es un pasado que no está escrito, ¿no? Que es reinterpretado. Y nada, entonces tenemos esa capacidad de hibridación desprejuiciada, y yo creo que ahí
hay, por supuesto, un peligro y una ventaja, ¿no? El peligro es caer en el formalismo y la ventaja es que también podemos movernos más libremente interpretando esas estrategias y no las formas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Es interesante esta reflexión porque a mí me parece que cuanto más estudiamos proyectos de arquitectura, cuanto más ampliamos nuestro repertorio, menos sabemos de dónde vienen las ideas, ¿no? Porque son tantas referencias, tanta cosa que ya hemos estudiado y visto en viajes, en libros, en revistas, lo que sea, que este repertorio, esta memoria RAM, de cierto modo, sea accesada en una forma que ni nosotros sabemos exactamente cómo. Te tiene que hacer como esta arqueología que hiciste y después, ¿de dónde será que ha venido esta traza o esta solución, no? Sí, pero ahí hay una trampita, y es que todas esas imágenes y esa cultura visual y esa cultura experiencial tiene que estar en el disco duro. Claro, claro, no en el El RAM, disco ¿no? duro El RAM se pierde. biológico, no si está en Instagram o en Facebook o en el Claro, disco duro de la computadora, no sirve de mucho. seguro, seguro que sí. Buenísimo, Jean-Pierre. Creo que por el adelantado de la hora tenemos 2 horas y 40, pero todavía 174 aquí en la sala. Llegamos a alcanzar 300 y pico. Muchísimas gracias a ti por la presencia, por la disponibilidad, por la amabilidad una vez más. Y seguimos en contacto. Sí. Sí, Muchas gracias, Pedro. Y gracias, Lucía, Sergio, por las preguntas. Esa es la mejor parte, ¿no? Al final, cuando uno puede intercambiar ideas. Así que claro. les agradezco mucho a todos. Y hasta la próxima, quizás Sí, ya algún día. y quizás venís ustedes en Sí, la próxima. Ojalá. Sí, claro, y a Uruguay también. exacto. Seguimos em Bueno, contato. Muito obrigado, pessoal, a todos os presentes, principalmente a Jean-Pierre, Sérgio, Lúcia, Daniel, Henrique, os que perguntaram, mas a todos os demais que estão aqui até agora, obrigado pela presença, pelo prestígio e até a palestra de amanhã.